alcance que llegó a tener incluso con la gente que no consume anime. Pero les juro que en mi país, al menos en la época donde tenía conciencia, el boom de Pokémon no fue la gran cosa. En cambio, en el otro canal que me falta, Jetix, había otra serie que trataba más o menos de lo mismo, mucho más dramática y la... Hola, ¿qué tal? ¿Cómo han estado? Hoy vamos a reaccionar a un video que se llama Antes era muy difícil ver anime. Bueno, a mí anime siempre me ha gustado, desde siempre que lo pasaban en la tele. Vamos a verlo, es el canal Nina la Bruja. dividida en 10 partes en YouTube, con el audio en inglés, los subtítulos en portugués y el opening recortado para evitar el copyright. Eso y cosas peores era lo que tenías que pasar si veías anime a finales de los 2000. El anime siempre ha tenido un público muy fiel, un poco específico a veces, pero lo que tenemos hoy en día no se compara en lo más mínimo como se vivía antes, sobre todo en cuanto a su distribución. Antes había que tomarse su tiempo, rogarle a YouTube y aceptar lo que hubiera disponible. Doblaje extraño, baja calidad o incluso partes faltantes. Y sin embargo, de alguna forma, eso lo hacía especial. Este pensamiento me llegó a la mente cuando salió el anime de Dandadan, el cual cuenta sorpresivamente con 2 doblajes simultáneos estrenados al mismo tiempo, uno en Netflix y otro en Crunchyroll. El primero usa un español neutro, mientras que el segundo está lleno de modismos mexicanos. Y la verdad es que esto exista es una locura. Pensar que algo así podría suceder hace 15 años era totalmente impensable, y demuestra lo mucho que creció la industria del anime en todo este tiempo. De forma similar, hace poco salió el doblaje de Ouran High School Host Club, uno de mis animes favoritos, el cual salió en el año 2006. Ni el fan más desquiciado de la serie se podría imaginar que 20 años después obtendría un doblaje para Latinoamérica. Y qué doblaje, por cierto. Es una joya que pasó desapercibida. Si ya vieron la serie, les recomiendo que la vuelvan a ver en español. Es como volverla a ver por primera vez. Al punto que quiero llegar es que pude vivir una época en donde si de verdad tenías ganas de ver anime, tenías que conformarte con lo que hubiera disponible. Sé que probablemente había gente que en esa época veía anime de maneras no muy legítimas, guiño guiño, pero tenía 10 años, así que no me pidan mucho. Yo no tenía ni idea de cómo hacer eso, así que mis únicas opciones eran ver anime por YouTube o verlo por televisión. Probablemente se trate de un trauma generacional, pero muchas personas que conozco compartimos el hecho de que vimos Elfen Lied en YouTube durante nuestra infancia. No sabemos por qué, solo sucedió. Todos acabamos ahí, y resulta que es más común de lo que parece. Abro un pequeño paréntesis existencial. ¿Qué rayos hacía Elfen Lied en YouTube a todas estas? Literalmente la serie está llena de sangre y potos y cosas raras. Justamente esta era la que estaba disponible en la plataforma. Yendo más allá, la otra que veía por YouTube era Dokuro-chan. Dokuro-chan literalmente es peor que Elfen Lied. ¿Cómo esto siquiera fue posible? Por otra... Con la de Death Note y varias retro como Inuyasha, Slam Dunk, ¿cuál otra las vi? Yu Yu Hakusho, todas esas las vi por YouTube y ahora no están ni completas. Ranma y medio, todas esas series ya las vi, pero ahora que las busco ya no las encuentro por ningún lado. Si querías ver anime en la tele, la situación no mejoraba demasiado, ya que las opciones se volvían más limitadas. Estos eran los canales que veía de niña, y estos son los únicos que ofrecían anime. Nickelodeon era la que menos catálogo de anime ofrecía, solo tenía Yu-Gi-Oh!, la cual ignoré por completo, ni recordaba que existía. Lo más cercano a un anime que ofrecían era Avatar, lo cual, bueno, bastante bien. En cambio, en Cartoon Network las cosas mejoraban un poco. Tenía a disposición 3 monstruos, Dragon Ball Z, Naruto y Pokémon. De vez en cuando había algo nuevo e interesante, pero nunca llamó mi atención. Dragon Ball Z fue con la que más pude engancharme, ya que además de ser la más popular, y por lo tanto usarla como un tema de conversación en la escuela o en algún foro rancio de YouTube, también tenía el juego de PlayStation 2. En cambio Naruto, bueno, nunca pude engancharme. Aunque debo admitir que sí, en su momento consumía cierto contenido no muy ético relacionado con Naruto. Vamos, no puedo ser... Dragon Ball me lo sé de memoria, lo pasan en un canal de aquí de vivo, lo pasan todos los días. Bueno, ya no lo pasan, pero lo pasaban todos los días. Y Naruto lo vi en una página pirata. Pues esas páginas de pirata hace mucho, ¿va? La única que vio esto. Mi problema era que la narrativa de Naruto era bastante lineal, y nunca pude toparme con la serie desde el inicio. Sí, con Dragon Ball pasaba lo mismo, pero ya conocía la historia. Bueno, en cambio Naruto... que si han visto Dragon Ball Z, no sé si les caía mal, pero pasaba de la saga de Cell y ya seguía la de Majin Buu, ¿va? Pues la regresaban otra vez hasta Raditz. Y es lo que me caía mal. O sea, decía, nada, mejor me pongo a ver otra cosa, a hacer otra cosa. Me ponía a hacer la tarea mejor.
Es lo que me caía mal, ¿va? Pero como ahora ya ahí tenemos muchísimas opciones para ver las series, pues ya. Alcance que llegó a tener incluso con la gente que no consume anime. Pero les juro que en mi país, al menos en la época donde tenía conciencia, el boom de Pokémon no fue la gran cosa. En cambio, en el otro canal que me falta, Jetix, había otra serie que trataba más o menos de lo mismo, mucho más dramática y la cual sí me llamó la atención por completo. Así es, claramente hablo de Digimon, específicamente el anime de Digimon, y su secuela, y su otra secuela. Probablemente alguien en los comentarios me esté apuntando con un tenedor por decir que prefiero el anime de Digimon al de Pokémon. Pero bueno, así sucedieron las cosas. Obviamente me refiero al anime, porque en los juegos claramente Pokémon es superior. En Jetix también pasaban Sony X, Dino Rey, Beyblade, Kirby, pero yo solo tenía ojos para Digimon. A propósito, ¿alguien se acuerda de 4Kids? Para quienes no lo saben, 4Kids era una distribuidora estadounidense que compraba los derechos para transmitir anime en esta parte del mundo. Para mi opinión, Pokémon es más cantidad, más mercancía. Y Digimon es más sustancia, tiene mejor historia, pero pocos capítulos. Les hacía cambios, pero no pequeños cambios, no, gigantescos cambios. Cortaban escenas, censuraban cosas al no considerarlas aptas para niños, adaptaban nombres japoneses para que sean más agradables en Occidente y llegaban al punto de reescribir tramas enteras para hacerlas más familiares. Sus víctimas más conocidas fueron Pokémon, Sony X y una versión bastante chistosa de One Piece, la cual tiene uno de los mejores openings de la historia. Por favor, tienen que verlo. Justamente con el caso de One Piece es donde digo que antes ver anime era extremadamente difícil. En ese momento no era tan fácil poder ver la serie legalmente, y siendo uno de los productos más populares en Japón, es comprensible que tuviera una adaptación para esta parte del mundo, para aprovechar el alcance que tenía. Ya que bendito las redes incluso que estaba a la par con porque las televisoras hacían lo que querían con las series animadas extranjeras. Les cambiaba esto, les cambiaban el otro, les cambiaban el color, les cambiaban las armas, les quitaban la sangre, todo esto, pero no manches. Dragon Ball Z. Pero lo que hizo 4Kids, pues... Para empezar, se tomaron los primeros 143 episodios de la serie original y se editaron abruptamente para condensarlos en tan solo 104 episodios. Esto quiere decir que se cortaron al menos 39 episodios del contenido final, sin contar las escenas que pueden haber cortado por episodio. También se censuraron o modificaron las escenas donde habían armas de fuego y se quitaron todas las referencias a cigarros o alcohol. Una de las más famosas e infames es esta escena donde le cambiaron un cigarro a Sanji por una paleta. Esto es como quitarle el ingrediente... El primer ingrediente a la sopa. Como quitarle los ingredientes al pastel. Pues One Piece es violencia. One Piece es pura violencia. Gore y violencia. Es como hacer el amor con condón. ¿No es cierto? Pero aún con todo esto que les acabo de contar, debo confesar algo. Había un anime distribuido por 4Kids que yo simplemente amaba. Incluso siendo una niña sabía que era bastante malo y que había muchas cosas que no tenían sentido. Pero se podría decir que era como mi gusto culposo. Me refiero a Mew Mew Power. No lo sabía en ese momento, pero 4Kids hizo estragos con ella. Tenía poco o nada que ver con el material original. Cambiaron nombres, diálogos, orden de episodios, incluso dejaron capítulos fuera porque no tenían los derechos de la serie completa. Básicamente hicieron una serie nueva con lo que tenían a mano. Pero bueno, no todo estaba perdido. Además de estos canales, había uno que se dedicaba especialmente a transmitir anime. Este canal era Animax. Antes de Animax existía Locomotion, el cual muchas personas recuerdan con bastante cariño. Yo no pude llegar a verlo, pero puedo intuir que fue el primer acercamiento a este medio para muchas personas. Lo poco que alcancé a ver de Animax me voló la cabeza, aunque también, a los 10 años, no entendía casi nada de lo que estaba sucediendo. El canal transmitía series un poco más complejas y para un público más adulto. Aún así, pude disfrutar muchísimo de dos series del canal, Death Note y Blackjack. La primera no necesita presentación. La segunda me sorprende que no sea tan conocida. Tiene una trama bastante interesante, no confundir a Blackjack con Black Cat, que se transmitían al mismo tiempo. Supongo que alguien en la programación del canal pensó que sería gracioso. Para el año 2013 todo cambiaría drásticamente. Se estrenó Shingeki no Kyojin y salió la película de la Batalla de los Dioses. Estas producciones tuvieron una repercusión masiva en todo el mundo, y fue un antes y después en la distribución de anime en Occidente. Poco se habla de lo importante que fue Shingeki no Kyojin para que esto pasara. En su momento todos hablaban de la serie, incluso personas que no estaban tan interesadas en el anime, o las personas que veían el medio como algo exclusivo para niños. El anime dejó de ser esa cosa rara y empezó a estar en todas partes. Y ahora, mucho tiempo después, tenemos plataformas legales, doblajes simultáneos, estrenos globales y catálogos inmensos de contenido. Pasamos de ver series en 144p en YouTube a Full HD con subtítulos oficiales. Me pareció una locura cómo evolucionó todo. Pero bueno, sé que hay gente que vivió una época todavía más difícil que la que he contado, cuando ni siquiera existía YouTube.
Tengo entendido que en ese momento la forma de distribución en ese entonces era a través de DVDs y VHS. Si tú fuiste parte de esa generación pionera, por favor, cuéntame tu historia en los comentarios. Regresar a esta época de nuevo, tras la subida de las cuentas, puede volver a subir, puede volver la moda de los DVDs, porque cada vez las cuentas, las suscripciones a tal plataforma streaming es cada vez más caras. Están pasando, y contenido demasiado churro, malo. O sea, no sé por qué cobran más y películas más sin tanta calidad, y series que están más quemadas que una tostada, que un pan. O sea, no sé por qué no suben contenido nuevo y original. En ese entonces era a través de DVDs y VHS. Si tú fuiste parte de esa generación pionera, por favor, cuéntame tu historia en los comentarios. Me encantaría saber cómo era ver anime cuando era extremadamente complicado. Gracias por acompañarme hasta acá. Cuídense mucho y nos vemos en el próximo video. Hola, soy la conciencia de Nina, así que usaré este espacio para debatir algo importante. Si estuviste en internet a finales de la década de los 2000, te debo preguntar algo, y debes responder con tu corazón. ¿Sasuina o Narusasu? Ya. Se dice que Yo mis primeros animes que miré fue por YouTube. Por YouTube fueron los primeros animes que miré. Ya después me di cuenta que había páginas piratas, blogs, y de aquí soy, dije aquí soy, y me la pasaba miren series. Y miren ahora. Todo soy un culto de la zona nerds. Bueno, chicos, ¿qué opinan? ¿Qué es lo que ustedes, cómo miraban internet? ¿Cómo miraban en internet? ¿Cómo miraban sus series antes? ¿O no miraban? ¿O las veían todas por cable, por televisión? Díganme ustedes en los comentarios. Me encanta cómo antes los subtítulos eran de colores y topografías raras. Qué hermosos recuerdos. En definitiva, después del 2010-2014 fue un nuevo boom que no se veía desde hace mucho. Algunas era comprar revistas de Conexión Manga en México, leer las reseñas del anime de moda y buscar el DVD pirata postando la reseña. Había DVDs piratas y a veces ponías el DVD y era otra cosa, otra película. Era en Animax. Por el 2008 ya decayendo un poco la cantidad de animes que daba, siendo espectador desde 2005. Yo nunca tuve Animax, ni Locomotion, ni Fox Kids, ni nada de eso. Disney XD.